Listo. Muy buenos días, amigos. Esperando que todos se encuentren muy bien en casa, acompañados por sus familiares y que todo les vaya muy bien. Y continuando con nuestras presentaciones que tenemos aquí en Pareja Lecaros, hoy día nos toca hablar un poco de metal cerámica, IPC Style, que es una nueva cerámica relativamente nueva, con un efecto óptico de profundidad muy lindo que tiene y que nos va a dar un poco más de estética. Entonces, vamos a ir hablando poco a poco de todos los pasos que conllevan a una realización desde cero hasta la terminación, que es el glaseado, ¿no? Y siempre recordando que tenemos que estar en estos tiempos de cuarentena agradecidos con estas personas que están por delante ahorita, ¿no? Las personas que están en la parte de salud, las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, ¿no? Que ellos siguen laborando afuera, ¿no? Y que son los que mantienen este motor de este país para que no se detenga, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos propiamente del sistema Style, y es muy importante, no solamente para el técnico, sino también para el odontólogo, que sepa hoy por hoy qué tipo de cerámica está usando su laboratorio, ¿no? Muchos odontólogos que van a nuestro centro de experiencia, ¿no? Cuando nosotros les preguntamos, doctor, ¿y qué cerámica usa su técnico? No saben, ¿no? Entonces, en realidad es un buen momento justo para que tantos odontólogos como técnicos sepamos un poco más de esta cerámica. Entonces, Style es una cerámica para restauraciones, obviamente, de metal, cerámica, y está indicado para coronas individuales de todo el sector, superior, inferior, y también para puentes de tramo corto, tramos largos, ¿no? Para poder hacer un trabajo muy, muy lindo. Style está basado es como una cerámica de último avance, ¿no? Está basado en una cerámica de vidrio que contiene no solamente leucita, que es lo que nos va a dar una propiedad física, que es mantener un poco la contracción, la expansión del material. Tenemos fluorapatita, que ya lo habíamos escuchado en nuestra anterior cerámica, que era design, y ahora una palabra nueva, ¿no? Que es oxiapatita, que vamos a ver más adelante qué nos da este nuevo componente en esta cerámica, que es la que nos va a ayudar, por ejemplo, hoy por hoy a trabajar ahora en espacios cada vez más reducidos. Si hablábamos de que en libres de metal nos estamos yendo a hacer espacios cada vez más delgados, ahora también la metal cerámica no se queda atrás. Podemos hacer restauraciones muy, muy finas, en la cual nosotros ahora vamos a tener que entender un poco más hacia los componentes que nos está aportando este material, que son ahora leucita, fluorapatita y oxiapatita, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con IPS Style? No solamente hacer una técnica de recubrimiento como veníamos haciendo de estratificación, opaque, dentina, incisal, esa es una forma estándar, o de una estratificación un poquito más avanzada, ¿no? Donde es opaque, dentina, un poco más de efectos e incisales. Ahora también podemos tener una técnica de recubrimiento de un solo paso, que es una monopaca. ¿Qué significa? Hacer toda una aplicación de forma completa y lo que nos vamos a tener al final, hacer un pequeño maquillaje para llegar al color. Entonces, con esto, nosotros tenemos una forma de trabajar múltiple. Para aquellos que artísticamente hacen cada vez más perfeccionados, imitando a la naturaleza del diente, para aquellos laboratorios que hacen mucha producción de forma un poco más estándar, y para aquellos que están iniciándose en la cerámica, un recubrimiento de un solo paso para hacer un maquillaje superficial y poder tener así una restauración muy natural, ¿no? Estos son los materiales. Aquí tenemos todos los frascos que conllevan a IPS Style Ceran, lo que es para una estratificación tanto básica como un poco más avanzada. Y este es el frasco de un solo paso para IMAX Ceran One. Ahora, nosotros tenemos, esta es la base de color. La base de color de IPS Style, así como el resto de materiales que hemos estado viendo, es en base a la guía AD, A1, A2, A3, A3.5 y así sucesivamente, las Bs, las Cs y las Ds. Y también 4 tonalidades en color bleach. Entonces, con esto nosotros tenemos que saber que tanto en la parte clínica como en el laboratorio tenemos que manejar la misma tonalidad.
lamentablemente aquí no existen las tonalidades ChromaScope, pero nosotros podemos utilizar esta guía para el nuevo registro del color y en clínica de la misma forma. Hablando del material, esto es una cerámica que no tiene componentes feldespáticos. Está indicado para casi todo tipo de aleaciones, con alto contenido de oro, bajo contenido de oro, aleaciones de paladio, aleaciones bases como níquel cromo, cobalto cromo, y todas tienen que estar dentro del rango de 13.8 a 15.2. ¿Por qué? Para poder tener una expansión y una contracción controlada para que no se produzcan ninguna fisura, fractura o una contracción muy brusca o que el diente se mantenga muy tensionado que de repente en boca esto pueda terminar o conllevar a una fractura. Entonces, temperatura de cocción, si ustedes van a ver, 790 grados es la temperatura de las masas de dentina, ¿no? Es muy, muy baja y su base química es una mezcla de cerámicas de vidrio. Otra vez, tenemos leucita, fluorapatita y oxiapatita, que nos van a dar, de acuerdo a este material que es de recubrimiento de metal cerámico, esta composición nos va a dar resistencia, nos va a dar una alta estética por absorción y refracción de luz y con la oxiapatita una opacidad para trabajar cada vez en espacios más delgados, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Si nosotros vemos, esta es la parte estructural de lo que es la cerámica style, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo propiamente cada uno. Los cristales de lucita que me dan una expansión y contracción controlada y un poco también de resistencia. Los microfilamentos de la fluorapatita nos van a dar esa luminosidad natural que ya la veníamos viendo cuando teníamos las aplicaciones con design, ¿no? Y nos da mucha vitalidad, mucho dinamismo en el caso de la absorción y refracción de luz. Ahora, estos filamentos de oxiapatita nos dan un control muy perfecto de lo que es o translucidez u opacidad, ¿no? ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo antes con design utilizaba dentina opaca, que es el Deep Dentin, entre espesores de 0.3, 0.5, ahora yo voy a aplicar el Deep Dentin sobre el opaco, que es lo que necesito cubrir para que no se vea la superficie, lo voy a utilizar en un espesor entre 0.1 y 0.3, mucho más delgado, con lo que conlleva que yo pueda hacer restauraciones cada vez más delgadas. Entonces, con esto, entendiendo todos estos solamente tres conceptos de los puntos principales de esta composición, yo voy a poder comenzar a trabajar mi cerámica. Otros datos físicos, tenemos la resistencia a la flexión, 107 megapascales. De acuerdo a las normativas ISO para este material, que es una cerámica tipo 2, clase 1, ¿no? Nuestro rango es mayor a 50 megapascales, solubilidad química, tenemos un 10% más o menos, y aquí es, según la normativa ISO, menor a un 100% de solubilidad química. ¿Cómo necesitamos para poder trabajar una metal cerámica hoy por hoy el tipo de tallado? Por ejemplo, si nosotros hacemos hacia el sector posterior, nosotros podemos recomendar hacer un tallado donde vaya a sellar el metal, donde la curva hacia la parte más cervical sea con un mínimo de 1.1, justamente para evitar que hacia cervical se trasluzca, si es un filo de cuchillo, se trasluzca lo que es el opaco, con lo que conlleva que yo voy a visualizar como un marco cervical de color más intenso, más amarillo, que es justamente el reflejo del opaque que está debajo. Esto se va a ir incrementando, si ustedes ven, hacia la cara vestibular, palatina o proximales, en 1.5, que es el espesor promedio que necesitamos para llegar perfectamente a las tonalidades de la guía de color. Y hacia la parte oclusal, nosotros pedimos siempre 2 milímetros, justamente para terminar las formas anatómicas de cúspides y todo. Y si es en la zona incisal, para justamente poder tener esa naturalidad que deseamos para hacer la forma de mamelones, la aplicación de los translúcidos, la aplicación de alguno u otro efecto que nos den más precisión en la parte estética, que es la belleza de la parte de un central. Hacia la zona cervical, por ejemplo, de un central, nosotros
vamos a tener aproximadamente también cerca de 1.1 y si podemos solicitar que el tallado sea ángulo recto, redondeado la parte interna, justamente ¿para qué? Para que en el sector anterior la posibilidad de tratar de imitar en lo posible que se vea como una libre de metal, podríamos hacer un sellado en porcelana de hombros, sellarlo netamente con cerámica. Más o menos estas serían las dimensiones para las estructuras, por ejemplo. Una estructura de metal, la parte mínima, por ejemplo, la parte hacia el cervical o palatino, 0.3, lo que es la capa de grosor mínimo, por ejemplo, en style, 0.8 podríamos aplicar, y la capa de grosor máxima hacia un borde libre, 1.7. Acuérdense que más 0.3, si retorno una diapositiva, tengo mis 2 milímetros hacia oclusal o incisal. Entonces, con esto estamos garantizando de que vamos a tener una restauración con un buen color y vamos a poder trabajar en un espacio muy similar a lo que son las libres de metal, generando así una estética aceptable. Vamos a generar también una estratificación muy delgada, pequeña, sin mucho esfuerzo de hacer muchas capas o muchas aplicaciones. De todas maneras, nosotros vamos a revisar paso a paso cómo vamos a confeccionar la estructura ideal para cada trabajo. Si bien es cierto, tenemos la preparación, si nosotros tenemos un espacio hacia proximal y hacia incisal, donde el ángulo diedro es mucho mayor, obviamente yo tengo que esa zona compensarlo. ¿Por qué? Mi estratificación, vista de frente, de vestibular o vista de perfil, tiene que ser lo más homogénea posible, justamente para evitar, como en estos casos, muy finita mi estructura, una contracción mayor de la zona donde hay más cantidad de cerámica, con lo que pueda generar una microgrieta, una fisura, una rajadura. Entonces, con esto nosotros tenemos que asegurar que nuestra aplicación es homogénea y 100% va a ser estable a lo que es la expansión y contracción cuando va una o dos o tres veces al horno. Igual en un posterior la aplicación es netamente homogéneo y ustedes ven, no hay zonas agudas, no hay una parte puntiaguda o un ángulo interno agudo que me permita generar una contracción y de repente un desprendimiento de esta zona y no tener una buena adhesión de la cerámica con el revestido del opaco que está encima del metal, que ese es el que está bien adherido. Entonces, netamente tiene que ser todo redondeado y continuo para tener una aplicación homogénea. Igual este es un molar, de la misma forma, para aquellos que hacen collarín palatino, igual de la misma forma, el collarín tiene que terminar dejando el espacio que ustedes quieren que selle en metal y la parte interna igual de redondeado como se ve en esta zona, para justamente garantizar el asentamiento perfecto de la cerámica sobre la estructura. En el caso de la porcelana de hombros, el metal acaba justamente en el inicio del hombro para el asentamiento de la cerámica, justamente para que se vea de esta manera. La absorción y refracción de luz aquí justamente va a ser de tal forma que el metal no va a interferir y no va a transmitir un borde grisáceo o a través del margen un reflejo gris. Cuando fabricamos, por ejemplo, conectores, ¿no? Esto es un conector estable. Cuando lo hacemos un poco más ancho, damos un poco más de estabilidad, doble estabilidad. Y cuando lo hacemos un poco más hacia la anatomía, por ejemplo, de la pieza que vamos a trabajar, aumentamos mucho la estabilidad del puente. Podemos llegar hasta 8 veces más la estabilidad de la estructura propiamente. Entonces, con esto, si vamos a trabajar de esta forma, vamos a ver que nuestra estructura, tanto posterior como anterior, mantiene un ancho, una forma redondeada sin ningún ángulo interno, de la misma forma aquí, permitiendo una estabilidad perfecta y manteniendo una aplicación homogénea de la cerámica sobre la superficie, tanto alrededor del póntico como en cada pilar, generando así que la contracción sea individual a cada pieza.
¿Cómo trabajamos un poco la estructura de metal? Por ejemplo, esto es una aleación base, puede ser níquel cromo, puede ser cobalto cromo, y lo que nosotros tenemos que hacer es alisar la superficie, sea con fresas de carburo específicas para la aleación que estamos trabajando, o piedras de óxido de aluminio para metal. Y si ustedes quieren acabar el sellado sin tener el riesgo de que al usar la fresa de carburo me vaya a llevar un poco el sellado, podrían utilizar discos de silicona para ir desgastando finito el borde y que no quede un sellado ancho. Por ejemplo, cuando hacemos en CAD/CAM, por defecto el margen del sellado tiene una protección en ancho, entonces aquí nosotros lo vamos a bajar suavemente con una goma de silicona, la cual nos va a permitir mantener el sellado sin que éste se vaya a volar muy rápido, sea con la fresa de carburo o la piedra de óxido de aluminio. Después de hacer el afinado de la superficie completa, lo que tenemos que hacer es un arenado. El arenado se realiza con una inclinación aproximada de 45 grados sobre la superficie de la estructura de metal, la cual va a hacer que toda la superficie con brillo se vea como pavonado. Esto genera una primera reacción para la terminación en el horno con la oxidación. Cuando nosotros hacemos el arenado es aproximadamente con óxido de aluminio, puede ser de 50 a 110 micras, entre 3 a 4 bares de presión aproximadamente, tanto por fuera como por dentro, para limpiar completamente mi estructura de metal. Después de esto, una vaporizada para limpiar cualquier impureza que hay en la superficie y le vamos a hacer el tratamiento térmico de oxidación. Eso, dependiendo del tipo de aleación que cada uno esté fabricando, hay que seguir estrictamente los datos. Por ejemplo, si yo trabajo, nosotros en Pareja Lecaros usamos Kera N indica usarlo a 980 grados durante un minuto de mantenimiento a la más alta temperatura y sin vacío. Con esto yo voy a tener como resultado una oxidación ligeramente verdosa. Esa oxidación nosotros vamos a vaporizarla para eliminar algunos óxidos que queden libres en la superficie, y en algunos casos, si ustedes ven que la oxidación es muy fuerte y tienen el riesgo de que pueda generar más óxido y pueda pigmentar nuestro packer y de repente pigmentar nuestra cerámica, es posible que algunos fabricantes de metales o de las aleaciones les digan, sí, es posible arenar otra vez la superficie a 2 bares de presión, vaporizarlo y directamente ahora aplicar el opaco. Otras aleaciones de repente le dicen, no es necesario arenar, simplemente es necesario vaporizarlo muy, muy bien para eliminar esos óxidos de la superficie y directamente comenzar la aplicación del primer opaco. La aplicación del primer opaco, nosotros hacemos, aquí por ejemplo está arenado, hacemos una pequeña aplicación de líquido de opaquer sobre la superficie y hacemos la mezcla. Hacemos la mezcla de polvo y líquido un poco más suelta, un poco más diluida. ¿Por qué? Porque a veces hay aleaciones que no tienen ahora berilio y el berilio hacía que más o menos se controle la producción de óxido. Ahora, como no hay berilio, el óxido se sigue produciendo. ¿Por qué? Porque lo estamos llevando a una temperatura muy cercana a la oxidación. Por ejemplo, el opaquer es a 970 grados, entonces está muy cerca a la temperatura de oxidación. Entonces, se va a seguir formando óxido. Entonces, a la hora de nosotros aplicarlo, vamos a aplicarlo suelto justamente para dejarlo un poco más delgado. De esta forma, generamos de que todavía a la temperatura de que nosotros vamos a trabajar este opaco, se produzcan óxidos, pero salgan libremente a la superficie. Donde yo tengo un poco más de detalle es a la zona cervical. Ahí voy a echar un poquito más grueso este primer opaco y también cerca al borde incisal. Justamente para qué? Para que por la zona que es muy cervical no se trasluzca mucho, porque de repente no voy a tener mucho espacio tampoco para el segundo opaco, y hacia el borde incisal, que por la gravedad el borde se me marque, entonces voy a tener que hacer una pequeña aplicación en estas dos zonas. Luego de esta aplicación, recién voy a preparar el opaquer propiamente del color y la voy a aplicar sobre la superficie muy, muy finito.
la mezcla de polvo y líquido, hay que buscar una consistencia ligeramente cremosa y lo vamos a aplicar de tal manera de que nosotros a medida que vamos aplicando, vamos viendo de que no se trasluce la parte de la estructura interna. Lo vamos a dejar reposar, nosotros hacemos esta técnica, dejamos reposar un lapso de 10 minutos este opaque y recién lo llevamos a cocción. ¿Para qué? Para que toda la parte orgánica del líquido se vaya eliminando progresivamente en este proceso de reposo que tenemos del opaque. Luego, en la cocción del horno, tenemos un resultado completamente homogéneo. Luego hacemos un vaporizado, otra vez, de toda la superficie externa para eliminar cualquier óxido que haya de repente quedado en la superficie o salido en el proceso de esta cocción de opaque. Y una recomendación que nosotros hacemos es arenar la parte interna, ¿no? ¿Por qué arenamos la parte interna? Porque justamente es donde no hay opaque y se sigue produciendo también óxido. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí que termina justamente en el sellado del opaque y vamos a comenzar a agregar cerámica, la humedad de la cerámica que vamos a agregar ahora es posible que choque con esta parte metálica que no tiene opaco y la humedad va a jalar esos óxidos a la parte externa, con lo que voy a tener hacia esta zona, después de la cocción, una pigmentación media amarillenta, media verdosa, que justamente son los óxidos que se han absorbido de la parte interna. Entonces, una facilidad de trabajar es arenando la parte interna, vaporizándolo igual que aquí y comenzando a hacer la aplicación. Hablábamos que en el sector anterior nosotros, es la recomendación siempre para mantener una estética elevada, hacemos porcelana de hombro sellado en la parte vestibular, ¿no? Siempre nos consultan, oye, pero ¿cómo haces para que se te desprenda fácilmente, no se te quede pegado en el troquel de yeso? El troquel de yeso, para empezar, tiene que estar lo más limpio posible, nosotros lo vaporizamos y de ahí, cuando está seco, le aplicamos margin sealer, que es un cianoacrilato muy diluido que nos va a permitir sellar toda la porosidad del yeso en la zona donde yo voy a aplicar el margin y de ahí le hacemos una pequeña aplicación de Picosep. Este Picosep es un aislante no solamente de cera, también es de cerámica y nos va a permitir que la cerámica que nosotros estemos aplicando, así como aquí, no se quede adherido a la parte interna del troquel. Ahora, si nosotros hacemos la aplicación como esta parte de aquí, el truco es preparar la consistencia del margin un poco más fluido, levantarlo con el pincel, colocarlo y hacerle pequeños toques. No hacemos una vibración con un alecrón o con un instrumento que vibre, porque acuérdense, si yo retrocedo a esta estructura sella, y lo que sella es el milímetro del sellado, y a partir de aquí, acuérdense que nosotros usamos espaciador. Si tenemos espaciador, eso hace una separación entre el troquel, ¿no? Y mi estructura. Entonces, si yo regreso aquí y yo vibro el margin, en ese espacio que hay entre la estructura de metal y el muñón de yeso, si yo lo vibro, se va a filtrar y a la hora de traccionar, esas partículas de cerámica van a interferir, retirar la estructura y van a fracturar justamente lo que yo haya aplicado en margin. Por eso el truco es agregar la cerámica, darle pequeños toques, condensarla muy bien y hacerle en una sola tracción, retirar la estructura con el margin y ustedes van a ver que no va a quedarse pegado, va a quedar completamente íntegra la aplicación y ustedes van a poder tener un margin mucho más estable. Siempre que nosotros llevemos al horno, visualicemos la parte interna para ver que no haya partículas de cerámica en la estructura de metal. Tiene que estar limpia esa zona. Después de la primera cocción, ustedes ven, hay una pequeña contracción. Sí, como todo material cerámico, produce una contracción muy controlada porque los líquidos aquí ayudan para que sea cada vez menos. Entonces, pero de todas maneras tenemos que hacerle una corrección.
Uno de los trucos también para que esta parte que es mucho más finita quede completamente adherido a la estructura de metal, lo que ya tenemos un primer margin y no se quede en el yeso, es repasar finamente por la parte interna una fresa de diamante muy finita, baja revolución, y de ahí aplicar un poquito finito de líquido de glaze. ¿Para qué? Para que esta aplicación se quede más adherida a la estructura ya aplicada que al yeso. Entonces vamos a hacer la pequeña aplicación para complementar el sellado que nos falta y de ahí llevarlo al horno para tener este resultado, un sellado perfecto, ¿no? Con esto nosotros podemos estar seguros de que a la hora de que el paciente se pone la estructura con la prueba, no va a haber ningún reflejo de un borde metálico. Cuando tenemos un sellado en metal, siempre vamos a tener como resultado un pequeño halo metálico. ¿Por qué? Porque es difícil terminar en un solo punto tres materiales que vendrían a ser opaque, el metal mismo y la cerámica de aplicación. Siempre van a tener que terminar en un filo y eso va siempre a dejar evidente la parte del metal. Entonces, con esto, si es en la zona anterior, siempre hacer de preferencia porcelana de hombros. Eso quiere decir solicitarle a nuestro dentista hacer un hombro cerámico, un tallado, ángulo recto, redondeado, la parte interna. Y ahí nosotros tenemos una diversidad de masas, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del dim dentín, que podemos trabajar en espacios mucho más delgados. Por ejemplo, si hacemos porcelana de hombros, nos toca colocar dim dentín hacia la parte del borde incisal para que no se vea una línea recta de repente del metal. Con esto podemos trabajar en un volumen de 0.1 a 0.3. Tenemos las masas de dentina, tenemos las masas de mamelones, tenemos efectos translúcidos, ¿no? Tenemos una infinidad de masas para dar muchas caracterizaciones y no tener nada que envidiar a una libre de metal, ¿no? Tenemos masas muy, muy similares en color, tonalidad, efecto halo, por ejemplo, incisales, incisales cervicales para dar una absorción y refracción muy natural hacia la zona cervical, por de repente con tonalidad en encía o algo. Entonces, con esta cerámica nosotros tenemos una libertad de trabajo muy amplia, como se muestra aquí, ¿no? Existen, por ejemplo, dos tipos de líquido, un líquido all round, un líquido soft. Dependiendo de la consistencia de trabajo que nosotros estemos haciendo, nosotros podemos ir viendo cuál es el líquido ideal para nuestro trabajo, ¿no? Muchos me dicen, mira, el all round me va muy bien, pero otros también les gusta trabajar con el soft, de repente la consistencia un poco más seca, les gusta más. Entonces, dependiendo mucho de cómo vayan viendo el tipo de humedad versus la aplicación que cada uno hace propiamente de su trabajo, se va a ir adecuando mucho a un líquido en especial. Otro punto importante son los programas. Cuando nosotros hacemos programas en el horno, Ivoclar tiene sus programas ya establecidos, ¿no? 790 grados para la primera dentina, 780, pero cuando nosotros trabajamos en otro horno, a veces no sabemos la coordinación exacta de temperatura, entonces es bueno hacer un testeo. ¿Qué significa? Testear la temperatura versus la aplicación que nosotros tenemos. Entonces, hacemos una pequeña aplicación, lo ponemos sobre el refractario y lo llevamos al horno. A veces nosotros, para ver qué tan bien está la temperatura del horno, hacemos una pequeña aplicación de translúcidos para ver si es que de verdad se ve al 100% como es la masa. Entonces, nosotros lo llevamos a una cocción y vemos si le falta o no temperatura. Con eso podemos saber más exactamente si el horno está bien en la calibración o necesita un aumento o disminución de temperatura. Por eso es importante mantener el horno siempre en un mantenimiento por lo menos una vez por año para que siempre esté bien calibrado, bien el nivel de vacío y bien en toda la parte funcional del equipo. Cuando nosotros hacemos una primera cocción, ahí ustedes ya pueden ir controlando, por ejemplo, si ya se va visualizando como se ve la guía de color, ¿no? Por ejemplo, esto es una muestra, cómo testeamos para ver
dentina opaca, un poco de dentina, uno que otro efecto o algo, y de frente, después de la primera cocción, hacemos un testeo. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros comenzamos a conocer cómo trabajamos con la cerámica. Entonces, con eso sabemos que podemos confiar en qué espacio, en qué grosor vamos a ir aplicando, sea la dentina opaca, sea la dentina, para poder tener una similitud al colorímetro. De ahí aplicamos el resto de masas, ¿no? Incisales, de repente un poco en cervical, de repente un poco, si es que hacemos un posterior, la facilidad de trabajo que tenemos para hacer la aplicación con la consistencia que granamos con los líquidos es muy buena. Podemos sacar pequeños incrementos y hacerle una movilidad tan sencilla con pequeños toques que la masa pareciera que se acomoda sola. Entonces, es una ventaja para el trabajo diario que nosotros tenemos. Al final, hacemos una condensación de la superficie y vamos a separar, por ejemplo, en el caso de este puente, hacemos una sección separando el canino, el lateral, el central, para que cada uno genere su propia contracción y no esté unida. A veces me dicen, mira, Rodolfo, a mí me olvidé de separarlo y me ha salido así unido como filamentos entre una y otra pieza. Sí, lamentablemente eso sucede. ¿Por qué? Porque cada pieza genera su propia contracción, ¿no? Entonces, ahí lo que toca es rebajarlo un poquito, eliminar esa zona, filtrar un poco de cerámica en la parte interna y hacerle una cocción de corrección, ¿no? Por ejemplo, esta es la primera cocción. A ustedes pueden ver la separación que se hace, sale de esta forma. De todas maneras, hay que hacer una pequeña corrección para mantenerlos anchos por la misma primera cocción. Y de ahí ustedes pueden todavía optar por hacer de repente aquí maquillaje interno, maquillaje superficial, ¿no? Entonces, pueden tener muchas opciones a la hora de hacer este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hacemos una pequeña corrección, incremento de incisales, de repente aprovechamos para hacer un efecto halo, entonces, y lo llevamos al horno. Por ejemplo, muchas personas me consultan, mira Rodolfo, pero lo que incremento es muy delgado y cuando lo llevo al horno, otra vez todo me comienza, pierdo la superficie, o sea, se pone más liso, pierde la forma. Sí, un pequeño truco que se puede hacer es cuando tú agregas pequeñas cantidades, tú lo llevas directamente a 780 grados. Ya no lo mantengas de repente durante un minuto que normalmente dura el programa a la máxima temperatura. De repente manténlo 40 segundos, 30 segundos, proporcional al incremento que tú estás haciendo. Lo que genera es que estás cocinando lo que has agregado, pero no estás recocinando de repente lo que ya está cocido. Entonces, con eso puedes eliminar justamente esa presencia de zonas muy brillosas después de esa cocción cuando has hecho incrementos pequeños. Por ejemplo, si tú tienes que agregar solamente el ángulo diedro y el resto ya está texturizado todo y solamente quieres agregar eso para mandar a hacer la prueba, lo que puedes hacer es ponerlo a 780 grados, de repente 10 segundos de mantenimiento, se cocina a este ángulo y tú vas a tener el resto intacto. No va a cambiar ni el brillo, ni la superficie, ni nada. No se va a ver como reglaseado ni nada. Entonces, con eso es una ventaja que uno puede optar para poder hacer esas pequeñas correcciones. De ahí, una de las formas más bonitas que uno tiene para hacer un central es trabajar mucho la textura, visualizar mucho las elevaciones, las depresiones, las aristas, ¿no? Que tenemos en el diente contiguo, en este caso el otro central, el otro lateral, el otro canino, y visualizarlo en nuestro diente. Por ejemplo, nosotros tenemos una arista, pero algunos tenemos la arista, la marcan, pero directamente hacen la inclinación hacia el lado proximal. La inclinación es por planos. Se va inclinando la arista, un primer plano hacia la zona proximal, un segundo plano y hasta dar la vuelta completa. No es como hacer un cuadrado que tiene dos planos superficiales. Entonces, aquí es como una convergencia progresiva, de a pocos. No es una línea
tengo vestibular y automáticamente proximal. Normalmente, por ejemplo, cuando hacemos solo un central, a veces eso nos pasa, ¿no? Inconscientemente hacemos eso y como tenemos el modelo a veces troquelado y no tenemos ya la presencia de encía, no la visualizamos. Cuando va la prueba, el dentista nos dice, oye, te falta agregar un poquito en la parte de la tronera, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque eso lo hicimos muy rápido, la convergencia hacia proximal, en vez de hacerla progresiva. Entonces, esto es un truco de marcar todas las líneas de inclinación hacia la zona proximal, las depresiones, la microtextura, como para dar una absorción y refracción de luz muy natural y similar al diente contiguo, ¿no? Entonces, eso lo trabajamos en todas las superficies, con las fresas de diamante, alisamos un poco con gomas, ¿no? Y de ahí podemos de repente proceder a hacer un pequeño maquillaje o un pequeño brillo. Y si el técnico hace pruebas con el dentista de bizcocho o cómo queda cómo va a ir quedando el glaseado antes del glaseado final, cómo va quedando el trabajo, lo mande en este momento. Algunos me dicen, yo lo mando así, desgastado, lo lavo y lo mando, pero así no se ve el color, no se ve la absorción que tiene la cerámica con relación a la luz y no se mimetiza muy bien. Tenemos que mandarlo con un poco de brillo para poderlo visualizar. Entonces hacemos de repente un pequeño maquillaje, le damos color, le damos brillo con Ivocolor, por ejemplo, y al tenerlo ya con la superficie de brillo, ya podemos mandarlo a la prueba, ¿no? Entonces, con eso tenemos una prueba o de repente ya acabado, el cual podemos ver todo completamente, cómo es la absorción y refracción de luz en la zona incisal, el reflejo si es que tiene mamelones, si se ven muy similares a lo que tiene el paciente, el color propiamente en el tercio medio, la parte cromática, quién sabe que en aumento hacia la zona cervical, entonces todo. Cuando tenemos una superficie opaca, el dentista no visualiza muy bien exactamente el color o los efectos. De repente lo va a humedecer, sí, pero no es la misma superficie. Entonces es mejor mandarlo casi acabado, justamente para una muy buena revisión del trabajo, ¿no? Entonces con esto nosotros podemos visualizar todo y de ahí regresa para dar el acabado final, ¿no? Que es el glaseado que nosotros, por ejemplo, hoy por hoy recomendamos utilizar el Ivocolor, ¿no? En una consistencia de pasta o polvo, porque existen en ambos, ¿no? Con líquido round podemos hacer una mezcla cremosa, aplicarlo en la parte superficial de forma homogénea, hacerle una pequeña vibración o un pequeño toque sobre la superficie para tener un brillo sedoso, así como está aquí, ¿no? Mucha gente me dice, sí, pero el doctor me pide que tenga mucho más brillo. Sí, podríamos manejarlo un poco aumentando de repente el mantenimiento, ¿sí? Para generar un poco más de brillo con esa capa delgada de glaze. ¿Por qué? Porque algunos me dicen, mira, lo puse en la cocción de la última dentina y se me redondeó muchas zonas. Sí, claro, al acercarte cada vez más a la temperatura de dentina, lo que estás generando es que se redondee y de repente pierdes mucho tu microtextura. Entonces, es mejor aumentar el mantenimiento que en vez de ser por un minuto, de repente lo hagas por un minuto 10 o un minuto 15 y tú vayas testeando cuál es el brillo que ahora tú requieres, ¿no? Si en un minuto 15 te parece que es el brillo que está perfecto, entonces hasta ahí lo mantienes para no justamente malograr la superficie que tú ya has trabajado con las fresas o con las gomas. Entonces, con eso tú vas a poder ya saber, para mí o para el doctor X, esta es la temperatura que requiere. Para los demás doctores, de repente es suficiente un brillo sedoso. ¿Por qué? Porque el brillo lo da la saliva. A la hora de que tú pasan la lengua por la parte donde están las coronas, todo se pone homogéneo con el resto de dientes. Entonces, con eso es más que suficiente para mí de repente tener ese brillo, ¿no? Para tener un brillo muy natural. O de repente hacerle también un pulido mecánico, ¿no? Después del glaseado, un pulido mecánico de repente para elevar un poco más el brillo de las aristas, para tener un reflejo mejor de la superficie,
¿no? Entonces, podemos utilizar gomas de acabado, podemos utilizar un poco de lo que es pasta diamantada con escobillas de cerdas, de cabra, por ejemplo, y un disco de algodón para incrementarle un poco más el brillo y dar de repente el acabado que el dentista está solicitando o que uno mismo quiere ver en su trabajo, ¿no? Entonces, con esto es una de las formas mucho más precisas y de repente es una manera rápida que hemos visto cómo trabajar un poco esta cerámica IPS Style, ¿no? Para poder tener un acabado exacto de acuerdo a los parámetros que uno requiere. Por ejemplo, si quiere tener una tonalidad estándar de la guía AD, ¿no? Una 1, una 2, de esta forma uno puede trabajar y está seguro de que su resultado va a ser dentro de lo que uno requiere, ¿no? Respetando mucho el protocolo de trabajo propiamente, ¿no? Entonces, para mí ha sido un gusto haberles expresado toda esta presentación. Si tienen alguna consulta, vamos a ir leyéndolas ahora. Vamos a ver. ¿Aló? Víctor. No. A ver. Creo que no está conectada. Si no, cualquier consulta, ustedes la pueden dejar aquí en la página de pareja. Yo terminando la charla las voy a contestar todas, no hay ningún problema. O cualquier información, me llaman a mi celular o me escriben a mi correo. Yo puedo absolverles cualquier consulta sin ningún inconveniente, no se preocupen. Entonces, acuérdense que tenemos algunas ofertas en la página de Pareja Caros relacionadas al material también, u otros materiales ahora también de desinfección, todo, para poder trabajar. A ver. Ya, hay una consulta donde cuando se glasea con Ivocolor, ¿qué líquido se ocupa? Ya, a ver, yo particularmente utilizo mucho el líquido All Round, ¿no? Utilizo glaze en pasta, uso glaze fluo y le busco una consistencia cremosa con el líquido All Round. Me gusta más el líquido All Round. El líquido fluid, por ejemplo, es para mezclar todo lo que son los polvos de los essence, ¿no? Entonces, ese no lo utilizamos para lo que es la mezcla con el glaze. De ahí me dicen, se puede emplear óxido de aluminio de 250 micras. Es muy grueso el óxido de aluminio de 250 micras. Normalmente su uso está indicado para la limpieza de colados de PPR, de esqueléticos de PPR, ¿no? Donde necesitamos retirar de bloques grandes de revestimiento de forma rápida. Aquí la recomendación sería óxido de aluminio 50 de 110 micras como máximo, ¿no? ¿Tú tienes otra, Víctor? Ah, esa es justo lo que, sí, 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 es justo lo que acaba de contestar. La presión en Style, la recomendación es 750 grados, un minuto de mantenimiento para lo que es el glaseado de la superficie de la cerámica. Ahora, como mencionaba, si uno quiere darle más brillo, yo no aumentaría la temperatura, yo aumentaría lo que es el mantenimiento, ya no por un minuto, sino de repente un minuto 10, de repente un minuto 15, hasta ver exactamente en qué momento yo tengo como resultado el brillo que requiero. En ese momento recién digo, ok, este es el que necesito para mi trabajo y lo dejo grabado. No le aumento la temperatura porque al aumentarle la temperatura me estoy acercando mucho a la temperatura de cocción más de la segunda cocción y lo que puedo generar es que se me vaya redondeando algunos ángulos o algunas formas particularmente que he dado a mi forma superficial de trabajo, ¿no? De la corona.
Acá hay otro. A 50 micras, ¿cuánto de presión? Entre 3 a 4 bares de presión. Es la presión que utilizo en el arenador. Me preguntan, y el de 110, igual, de la misma forma. Acuérdense que no es una presión dirigida en ángulo de 90 grados, es ligeramente inclinada, 45 grados. ¿Para qué? Para que arene la superficie, lo deje pavonado, sin que deje incrustado partículas de óxido de aluminio en la superficie, ¿no? De ahí, no. En realidad, si me piden, por ejemplo, hacer un color A1, ¿cómo opto yo? Si me piden A1, yo voy a colocar dentina opaca hacia la zona cervical. Si es que lo hago con sellado de metal, pongo color a un poco de A2 para incrementar un poco más el croma hacia la parte cervical, y el resto del tercio medio al tercio incisal, dentina A1. Después aplico la dentina otra vez A2 en la parte cervical, y en el tercio de unión entre donde está la zona cervical de mi A2 hacia el resto, el color A1, justamente para tener el color concentrado en el centro y poder tener una parte cervical que, acuérdense, que es más reducida en espacio, con mejor croma, ¿no? Que me dé un incremento suavecito de tonalidad y pueda mantener el color que yo necesito, ¿no? No es que haya mucho cambio. Igual de la misma forma es para trabajar en Classic. ¿Por qué? Porque Classic igual la aplicación va a ser casi en el mismo espacio. Hacia la zona cervical tenemos poco espacio, entonces usamos una dentina opaca que tiene un color, una tonalidad mayor, y encima también la dentina de una tonalidad mayor. Me preguntan acá, ¿el glaze se mezcla con mixing all round? Sí, la pasta de glaze se mezcla con el líquido all round. Acá hay otra. El fabricante de Kera N indica que este metal para tramos cortos, hay una versión de Kera N para, no, Kera N es para tramos cortos y tramos largos. No, no es una indicación solamente tramos cortos. Se puede hacer toda una herradura sin ningún problema. Acá hay otra. El coeficiente de style, puedo trabajar con un metal de coeficiente 13. A ver, las aleaciones que se pueden trabajar con style tienen que estar entre 13.8 a 15.2. O sea, puedes trabajar cualquiera de esas aleaciones. ¿Por qué me están saliendo burbujas en las correcciones después del tercer horneado y dos, gracias, y en segunda cocción? Ya, a ver, algunos casos que tenemos, por ejemplo, aleaciones donde estamos acostumbrados a trabajar, por ejemplo, como era Classic, como era Design, el primer opaco lo hacíamos con una consistencia un poco más gruesa, ¿no? En realidad estábamos cubriendo la superficie, y acuérdense que estas aleaciones ahora no contienen berilio y sigue produciéndose mucho más óxido. Esos gases de óxido también salen a la superficie. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros hacemos una capa de opaque, en el primer opaque, un poco más grueso, no dejamos que se elimine libremente esos gases. Por eso la aplicación que ustedes vieron en la presentación era más finita, muy delgada, que casi se dejaba ver el metal. ¿Para qué? Para que justamente esos gases salgan libremente a la superficie. Luego de esa cocción, ¿no?, hay que vaporizar completamente la superficie para eliminar cualquier residuo de esos óxidos que hayan quedado. El tema no es incrementar la temperatura para que no se vean. ¿Por qué? Porque los óxidos están ahí. Hay que eliminarlos con vaporizador, tanto externa como internamente de las estructuras. De ahí, la segunda aplicación de opaquer se realiza en una consistencia más o menos cremosa. Dejamos reposar, ¿para qué? Para que elimine un poco toda la parte orgánica del líquido,
y la cocción me salga completamente lisa, sin pequeñas microgrietas o pequeñas porosidades en el opaque, que a la hora de hacer la colocación de cerámica me puede comenzar a salir burbujas en la superficie. Eso es por un lado. Por otro lado, también hay que ver que la aleación que estemos usando para style no esté contaminado al utilizar fresas o piedras de otras aleaciones. ¿Por qué? Porque estaríamos mezclando de repente partículas de un metal anterior con este nuevo y ese tener una reacción como si fuera una contaminación y salir a la superficie. También no hay que utilizar óxido de aluminio reciclado, tiene que ser normalmente siempre nuevo para evitar que se contamine la superficie de la aleación. Eso es más que nada el por qué suceden las burbujas, ¿no? Acá, por favor, el opaquer y la dentina, ¿a qué temperatura final? El primero opaquer y el segundo es a 870 grados. La dentina, la primera es a 790 y la segunda es a 780. Esa es la temperatura final con 1 minuto de mantenimiento. Hola, ¿por qué a veces la segunda cocción? Esa es muy similar a la anterior. A ver, no hay forma como poder determinar en qué momento salen las burbujas. Van saliendo a medida de que tenemos un espesor y la contaminación va saliendo a la superficie, ¿no? Podría ser que salga en la primera cocción, podría ser que salga en la segunda o de repente en el glaseado. Lo que hay que estar seguros es que las primeras cocciones son las que están más controladas en el sentido de que hay que hacer lo que hemos mencionado, arenar muy bien la superficie del metal, hay que vaporizarlo, hay que aplicar primero packer delgado, hay que volverlo a vaporizar después de la cocción, hay que aplicar el segundo paco, dejarlo reposar y de ahí arenar la parte interna, vaporizarlo y comenzar recién la aplicación. Con eso vas a ver que no te van a salir burbujas. ¿Puedes explicar sobre el dip dentin cuándo se utiliza? Normalmente el dip dentin yo siempre lo voy a utilizar en el proceso de confección de metal cerámica. El dip dentin, acuérdate que es como la dentina opaca. La dentina opaca me sirve para cubrir justamente el opaque y que no quede muy expuesto a la superficie, más ahora que yo voy a trabajar en espacios cada vez más reducidos. El dip dentin tiene la misma intensidad cromática, me va a poder reproducir un poco el color y yo lo voy a complementar con mi capa de dentina que voy a colocar a continuación, ¿no? Siempre la voy a utilizar en cada caso que haga. Es una capa finita que voy a hacer que recubra sobre el metal. Por ejemplo, hacia el borde incisal o oclusal, voy a pasar medio milímetro del borde de la estructura con opaquer para que justamente ya no se vea una línea de lo que era la estructura, sino se vea la forma de la superficie que yo quiero transmitir a través del dip dentin, ¿no? Por ejemplo, en la parte anterior, como pseudo mamelones o mamelones de crecimiento, que los voy a complementar con la dentina, ¿no? Como para que se vea que sale de la parte interna, ¿no? Ah, sí. Ya, ok. Bueno, cualquier consulta, yo igual voy a seguir revisando la página para poder contestarlas. Igual voy a volver a contestar también las preguntas y cualquier cosa, nos estamos comunicando. Este es mi número, mi correo. No se olviden de revisar las ofertas que tenemos en la página o la información importante que tenemos en la página de bioseguridad y nos estaremos viendo más adelante en otra presentación más. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Hasta luego.